Nombre y colegio. Marcos Pena, de Nuestra Señora de los Corazones Espiados. Sin repetir y sin soplar frases para desgastar al gobierno como todos somos Vicentín. Tiempo. Todos somos Vicentín, esto es una infectadura. Liberan a los presos para formar milicias. Van por la propiedad privada. Basta de médicos cubanos, basta de cuarentena. Basta del coronavirus de Bill Gates. Martinengo, a esa tipa no la tengo. Macri está siendo perseguido. El amigo del hermano de la profesora del CIO de Vicentín se opone a la expropiación. La TAM se va porque viene más socialismo. Sentiría más alivio si tuviéramos más muertos. Cuca. Las antenas 5G traen comunismo. Me van a expropiar mi Fiat Duna. Estuvimos trabajando la interpretación conjunta de los datos del área metropolitana, compartiendo la información que teníamos cada uno de nosotros y discutiendo o acordando sobre cuáles serían los ejes y los momentos de las intervenciones que deberíamos sugerir o proponer. Hemos acordado que necesitamos mayor nivel de restricción. El 97% de los casos que se detectan ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires y los últimos 20 días el aumento de la velocidad de contagios es llamativo. Para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. El problema económico no es la cuarentena. El problema económico es la pandemia. No debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita. No me agote la paciencia. La actividad económica en mayo cayó 15% de forma interanual, pero el dato significativo acá es que contra abril, en mayo, la economía mejoró 9,2%. Vamos a trabajar fuertemente en programas de estímulo al consumo. Vamos a tener que recuperar fuertemente el consumo que se ha perdido en este tiempo, y también vamos a trabajar en un programa de desarrollo productivo a largo plazo. Babi Checopar es un grandísimo intelectual. La gente de campo tiene que estar armada. Si los pobres tienen agua, que la paguen. El nietito de Bullrich filmó con su celular cómo los kirchneristas rompían silobolsas. Las escuchas eran legales. Rubinstein hubiese manejado mucho mejor la pandemia. Albertito y sus trolls apoyan un programa de tortas para que no sea visto la nata. No queremos ser Valenzuela. Tengo libertad de contagiarme como quiero. Quieren avasallar la justicia. El Congreso está cerrado. Majul no es pirincho. Leuco no es Leuco. Santoro es periodismo. Todo esto es cierto, lo dijo Clarín. Tiempo. 29 respuestas correctas. Ganó. Te ganaste la posibilidad de quedarte sin camas cuando se sature el sistema sanitario. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Anuncio del presidente Alberto Fernández junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. ¿Qué cambia? ¿Cómo sigue en esta nueva etapa del aislamiento obligatorio? Y además un especial sobre los 100 días de la cuarentena en Argentina. Las cifras del día son 9.797.031 contagiados en todo el mundo, ya hay 495.576 muertos, los recuperados son 5.289.094. En Argentina hay 52.457 contagios, son 1.167 los muertos y hay 18.416 recuperados. Bueno, fin del misterio, finalmente lo anunciaron Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof. El 97% de los casos que se detectan ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires y los últimos 20 días el aumento de la velocidad de contagios es llamativo. Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. El único que conocemos. De lo que estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto. Esto que ustedes están viendo ahora es la caída del PBI que el Fondo Monetario Internacional acaba de dar a conocer como proyección para este año. Ahí tienen Italia, ahí tienen España, ahí tienen a México, ahí tienen al Reino Unido, tienen a la Argentina, tienen a Brasil, tienen a Estados Unidos, tienen a Alemania. Tienen muchos países
que se liberaron y fueron tuvieron un criterio distinto a la cuarentena. Y sin embargo los resultados son exactamente los mismos que tiene la Argentina. Ahora, cuando uno mira los muertos, la Argentina se distingue del resto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el problema económico no es la cuarentena. El problema económico es la pandemia. Y eso afecta a todos por igual. ¿Dónde está la incidencia de la cuarentena? En la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta que tuvo sentido el esfuerzo. Bueno, a ver, pasemos en limpio. ¿Qué cambia y qué no cambia? ¿Cómo sigue todo con la nueva fase de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires? Ahí estamos viendo. ¿Qué sí, qué no? ¿Cómo sigue todo? Paso por paso, punto por punto, Se vienen nuevos días de una nueva fase. Un especial de la producción de Altadata sobre los 100 días de la cuarentena. Mirá. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos sentimos orgullosos que a partir del día de hoy Aerolíneas siga la patria transportando a los argentinos que necesitan volver desde las distintas zonas afectadas. Les aseguro que todos vamos a poner lo mejor para poder cumplir con esta operación. Bienvenidos a casa. Hoy estamos anunciando la creación de un ingreso familiar de emergencia. Vamos a poner a disposición una línea de crédito que va a permitir financiar la totalidad de los salarios que tienen que pagarse los primeros días de abril a una tasa de interés de 24% a un plazo de un año. Ayer anunciamos algo que es muy importante, que es prácticamente una triplicación del gasto en alimentos. Tranquilos, vamos a ir viendo, siempre tratando de preservar lo que siempre fue nuestra preocupación, la producción y el trabajo. Algunos lo plantean como un dilema. Bueno, ¿qué hacemos? La economía, yo creo que no es un dilema. Si uno no tomara medidas sanitarias, también habría un descalabro económico, incluso mucho más desordenado y sin posibilidad de reaccionar. Más importante que aprender en este momento es cuidarnos. Es cuidarnos no solo frente al coronavirus, sino los adultos del hogar, acompañar a los más chicos en la incertidumbre que ellos también están viviendo. Hicimos como un mes más adicional la semana pasada de recarga de 4.000 y de 6.000 pesos para la tarjeta alimentaria. Nosotros no podemos en esta instancia aumentar nada. Esta es la verdad, no podemos. Los próximos días, a través de ANSES, estos 540.000 personas van a recibir 1.600 pesos de un refuerzo alimentario. Cuando algunos se dan cuenta que hay una capitalización política, que la sociedad aprueba la decisión del presidente, entran a golpear una medida correcta. Entran a decir se enamoró de la cuarentena. Prácticamente duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva en la provincia. En estos 200 años se habían hecho más o menos 1.000 camas de terapia intensiva, vamos a estar teniendo más o menos 1.000 camas más. ¿En cuánto? En 3 meses. Si hay países cuyo funcionamiento admiro, son los países escandinavos. Suecia, que fue más flexible en el tema de cuarentena, tiene los mismos resultados económicos que aquellos países que hicieron la cuarentena. Porque el problema no es nuestro, el problema es del mundo. Y esto es lo que hay que entender. No vaya a ser que porque todos nos relajamos y porque sentimos que nadie cercano se enfermó, llegó la hora de salir a correr, de salir a tomar una cerveza, de salir a ver vidrieras, no vaya a ser que por ello todo el esfuerzo se vuelva inútil. Una de las tantas cosas que pasaron durante estos 100 días de la cuarentena sucedió el 11 de mayo, cuando Alberto se cruzó con Suecia. Había hablado sobre el caso sueco y en los medios hegemónicos salieron a matarlo, básicamente. Bueno, parece que a Suecia no le fue tan bien, mirá.
Ahí estamos viendo Infobae, 11 de mayo, el gobierno sueco le contestó a Alberto Fernández, pasará el tiempo para saber qué modelo funciona mejor. Y estamos viendo, hace 2 días, el epidemiólogo jefe de Suecia, las cifras de muertes por el virus en el país son terribles. Ayer se abrió el Congreso, la Cámara de Diputados sesionó para tratar una serie de proyectos. Por ejemplo, la ley de teletrabajo, muy importante, la iniciativa para regular la donación de plasma y también el proyecto de economía del conocimiento. Y en el medio de todo se cruzaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputrol, Fernando Iglesias. Diputado, para que le quede claro, hay un acuerdo de labor parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse de bloque y armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria. Si no, debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita. No me agote la paciencia. No fue un buen día ayer para Fernando Iglesias. Mirá lo que hizo. Así no va el barbijo, ¿eh? Ay, 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 ay. Ahí está, mirá. Así sí, el perrito dice, pero así no. Se lo puso mal Fernando Iglesias. Y si le faltaba algo a esta nueva relación de Argentina con Brasil, eran las langostas. Mirá lo que está pasando. Que están en alerta los dos países porque están monitoreando una nube de langostas que cruza Sudamérica y emitieron advertencias en parte de los países. Los insectos que ingresaron a Argentina desde Paraguay se dirigen hacia Uruguay. Si bien no se espera que afecten los cultivos de Brasil, el Ministerio de Agricultura de la Nación declaró el jueves estado de emergencia en 2 estados del sur para permitir que los funcionarios tomen medidas preventivas. El enjambre de langostas está cerca de la provincia de Entre Ríos, dijo el Departamento de Seguridad Alimentaria de Argentina, SENASA, en un informe. Hasta ahora no ha habido daños a los cultivos en el área, según el departamento. Y mientras acá se cacerolea por Vicentín, mirá lo que pasa en Europa. Ahí estamos viendo. Bruselas dio luz verde este jueves al proyecto del gobierno alemán para recapitalizar, intervenir a Lufthansa, primer grupo de transporte aéreo del continente, con unos 6.000 millones de euros para que pueda hacer frente a la crisis generada por el coronavirus. Esta medida forma parte de un plan de ayuda más amplio de 9.000 millones de euros que prevé también el aval del Estado a un crédito de 3.000 millones de euros para la compañía como parte de las ayudas aprobadas por Bruselas en marzo. El panorama en América Latina no es bueno, según la ONU. América Latina debe prepararse para brotes recurrentes de COVID-19 en los próximos 2 años. La Agencia de la ONU para la Salud en la región señala que a menos que se supere esta crisis sin atender las necesidades de los más vulnerables, se corre el riesgo de que los 2 últimos años se parezcan a los últimos meses. Por ese motivo solicita también un aumento de la inversión en sanidad del 6% del Producto Interno Bruto. La economía viene mal en Argentina, pero sin embargo, pese a la crisis por la pandemia, hay algunos datos importantes para destacar sobre algunas pequeñas mejorías. Te lo cuenta Ezequiel Orlando. La actividad económica en mayo cayó 15% de forma interanual, pero el dato significativo acá es que contra abril, en mayo, la economía mejoró 9,2%. Esto es muy importante porque demuestra que la flexibilización de la cuarentena en la mayoría del país, obviamente no en el AMBA, y otras políticas que estuvo tomando el gobierno colaboraron para que la economía en general mejore considerablemente respecto a abril, que fue el mes donde hubo aislamiento social estricto en la mayoría del país por la pandemia. La razón de la caída en la actividad, en la industria y demás no es la cuarentena, sino que la pandemia es lo que está detrás, y eso lo evidencian los países donde no se aplicó aislamiento social, que sufrieron una caída en sus indicadores muy pero muy superior, mucho más pronunciada incluso. La flexibilización de la cuarentena, decía, en la mayoría del país, reapertura de muchas fábricas y bueno, otras medidas como el programa de asistencia al trabajo, el ATP, créditos a pymes y a monotributistas, colaboraron para que en mayo la economía en general mejore 9% contra abril, y esto va a verse reflejado también en junio, donde va a haber un crecimiento superior todavía, siempre intermensual, superior, decía, en junio contra mayo. Así lo había adelantado incluso el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas,
en una entrevista a El Destape Radio. ¿Cuál es el plan para superar esta difícil situación económica en Argentina? Te lo cuenta el ministro de Producción, Matías Culfas. Vamos a estar trabajando en un programa de reactivación económica. Justamente a la mañana tuvimos temprano un encuentro con todos los ministros de producción de las provincias, porque también queremos que ese plan de reactivación tenga un capítulo federal. Vamos a trabajar fuertemente en programas de estímulo al consumo. Vamos a tener que recuperar fuertemente el consumo que sea perdido en este tiempo, y también vamos a trabajar en un programa de desarrollo productivo a largo plazo que permita aumentar las exportaciones, generar un fondo muy importante para financiar nuevas inversiones productivas en Argentina, tasas de fomento y plazos que permitan garantizar mayores inversiones. Y vamos a trabajar fuertemente en recuperar el empleo, trabajando también en un plan que hemos iniciado con 12 cadenas productivas industriales de la Argentina, con un esquema, como te decía, federal, donde vamos a reponer un programa de industrialización federal que recupera beneficios regionales que fueron derogados en el gobierno anterior, y un programa de parques industriales, donde vamos a trabajar también con todas las provincias del país para fortalecer parques industriales y tecnológicos. En el día de ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo nos comunicó la aprobación de un crédito de $500 millones que habíamos solicitado. Justamente lo hemos orientado a financiar la reactivación para la salida de la pandemia. Esto es con financiamiento para las pymes y con algunos programas, como te decía, para reactivar el consumo vinculado a la producción nacional. ¿Tenemos más información? Claro que sí, vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees en eldestapeb.com. Arrancamos por la número 3. Santa Fe, la industria resiste sostenida por los ATP. Las dificultades para pagar salarios en las fábricas se redujeron por la implementación del ATP, que alcanzó el 73% de las firmas y seguramente bajará en julio cuando llegue a la etapa 3 con restricciones y los acuerdos de suspensiones y bajas salariales. En la provincia se pagaron alrededor de 190.000 subsidios. Paralelamente, unos 180.000 trabajadores han visto reducido su salario, pero el 36% de las empresas ya avisó que no podrá pagar en forma completa el medio aguinaldo, que no será cubierto por el programa de Nación, y un 25% cumplirá, pero en cuotas. Vamos con la número 2. El comercio externo generó en mayo un superávit de $1.893 millones. Fue un 35% superior a los 1.399 millones registrados en igual mes del año pasado, informó este jueves el INDEC. El superávit comercial se verificó en un contexto de retracción de los valores y cantidades. La número 1, pandemia. El gobierno destinó 5% del PBI para enfrentar la crisis. Un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que las medidas dispuestas para mitigar los efectos de la pandemia equivalen al 5% del PBI. A la asignación de beneficios hay que agregar las facilidades financieras para las empresas y monotributistas. Bueno, falleció el ex gobernador de Santa Fe, también ex candidato a presidente, Hermes Wiener. Un saludo grande a todos los militantes socialistas, también al socialismo de Santa Fe y de Rosario, y también a sus familiares. Bueno, tenemos comentarios como todos los días. Hoy elegimos que nos dejan en nuestro canal de YouTube. Sergio Mastríaco dice: qué interesante recordar cómo Santoro se pone de vocero en la confesión de Fariña. Sabe más él que Fariña, ¿no? Qué tipo informado, la pucha. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante esta semana. Nosotros nos vemos como siempre el lunes que viene a partir de las 18:30. Seguimos acá en la ciudad de Buenos Aires en cuarentena y seguimos de acá haciendo Alta Data. Termina esto, se sube a las redes y empiezan todos los que están a favor del gobierno. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.